Buenos días a todos los oyentes. Junto con mis compañeras les vamos a exponer sobre la inmunidad adaptativa. Los objetivos son comprender el proceso que genera la respuesta de la inmunidad adaptativa ante la presencia de un antígeno, comprender la importancia y el rol que cumplen las moléculas y células que forman parte de la respuesta inmune adaptativa humoral y celular. Para contextualizarlos, debemos entender que la inmunidad adaptativa adquirida va a dirigir su ataque a un antígeno específico que se va a encontrar en el organismo. Esta inmunidad tiene la capacidad de ser específica ante el patógeno que se va a encontrar. También va a producir memoria ante posibles reinfecciones y a su vez va a tener una amplia diversidad. Esta inmunidad va a tener respuestas celulares y humoral. Está la respuesta humoral que va a actuar sobre patógenos extracelulares a través de la secreción de moléculas como las citoquinas y principalmente inmunoglobulinas. La principal célula que va a actuar en esta respuesta son los linfocitos B, que van a expresar y van a liberar anticuerpos cuando estén en el reconocimiento o en el contacto con el antígeno. En cambio, la respuesta celular va a actuar contra patógenos intracelulares como virus, parásitos o bacterias intracelulares, que van a contar con la colaboración de células nucleares y a su vez con las células dendríticas que van a actuar como presentadoras del antígeno a través del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. A su vez también pueden tener efectores como los linfocitos T citotóxicos o los linfocitos T colaborador, que van a también activar a células de la inmunidad para secretar diversas citoquinas. También debemos entender que el complejo mayor de histocompatibilidad presenta diversas clases. La clase 1 consiste en la comunicación al sistema inmune de la presencia de un elemento extraño en el interior de las células, como pueden ser los virus. Esta molécula puede actuar frente a la célula de linfocitos T citotóxicos que posteriormente va a destruir a esta célula infectada, alterada o el patógeno que se va a encontrar. En cambio, el de la clase 2, esta molécula va a expresar sobre las células presentadoras del antígeno como las células dendríticas o macrófagos, que presentan antígenos extracelulares a los linfocitos T helper con la finalidad de poner en marcha la respuesta inmune específica. Y la citoquina son proteínas que tienen como función en el organismo coordinar la respuesta del sistema inmune, que van a reclutar o inhibir algunas funciones de las células para poder diferenciarse o proliferarse dependiendo del patógeno que se va a encontrar, y así liberar citoquinas específicas ante el patógeno, como lo pueden ser las interleuquinas, factor de necrosis tumoral o algunos interferones. La inmunidad adquirida es una respuesta de segunda línea. Esta se da después de una exposición tardía, pero es de carácter específico y viene después de la inmunidad innata. Se da principalmente por células linfoides. Esta se divide en respuesta humoral y respuesta celular. La respuesta humoral va a estar mediada por los linfocitos B y por las células presentadoras de antígenos. En el caso del linfocito B, va a encargarse de protegernos contra los microbios extracelulares y sus toxinas. El linfocito B va a reconocer el antígeno mediante el receptor PCR, el cual va a estar compuesto por una inmunoglobulina, la cual está adherida en la membrana del linfocito B y va a dejar la porción de reconocimiento de antígeno hacia la zona extracelular. Esto se da mediante IgM y ocurre al unirse a la región variable y parte del antígeno, formando así al linfocito B virgen activado. Posteriormente, este va a diferenciación de inmunoglobulina, pudiendo ser IgA, IgG, IgE, IgM. Se va a diferenciar a IgA en caso de infección en tracto respiratorio y digestivo. En IgG
para una respuesta rápida en el torrente sanguíneo, IgE en caso de tener una infección por parásitos, IgM en caso de infección en compartimientos vasculares, por ejemplo. Finalmente se van a formar dos células, la plasmática, que su función va a ser la liberación de inmunoglobulinas y lisis celular. Las de memoria tienen la capacidad de reconocer rápidamente un antígeno en específico en el futuro. En el caso de la célula presentadora de antígeno, va a estar asociada al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Esta célula va a reconocer el antígeno y lo va a presentar al linfocito T mediante la interleuquina 4. El linfocito T CD4 va a reconocer mediante el TCR y se va a diferenciar a LTH2. Este va a secretar interleuquina 5 e interleuquina 6. La interleuquina 5 va a generar linfocito B virgen activado y va a seguir el mismo proceso que vimos anteriormente. La interleuquina 6 va a ir directamente a la diferenciación de inmunoglobulina y posteriormente se va a formar las células plasmáticas y de memoria. Por el otro lado, tenemos la respuesta celular. Esta va a estar mediada por la célula presentadora de antígenos. Esta puede darse de dos maneras, asociada al complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 y asociada al complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. El que está asociada a la de MHC de clase 2 va a reconocer el antígeno. Se presenta al linfocito T, el cual va a secretar interferón gamma. El linfocito T CD4, el cual reconoce por TCR, que está formado por una parte de inmunoglobulina y se une al péptido entre una parte extracelular llamada beta 1 y alfa 1 y se activa al linfocito TH1. También secreta interferón gamma para la activación de los macrófagos, el cual va a tener como función fagocitar a la célula infectada. El que está asociado al MHC de clase 1 va a reconocer al antígeno y lo va a presentar al linfocito T, el cual activa a los linfocitos T CD8 y reconoce por TCR, que está formado por una inmunoglobulina y se une entre el alfa 1 y el alfa 2. Estos van a producir dos células de memoria, que es la respuesta rápida de nuevo ingreso, y citotóxico, que es el encargado de opsonizar la célula infectada y reconocer a los macrófagos infectados para producir la lisis celular. Nuestras referencias. Muchas gracias. Y con esto finalmente damos término a nuestra